Tercera proporcional de dos segmentos. Si nos dan dos segmentos, A y B, se denomina tercera proporcional al segmento C si cumple que A partido por B sea igual a B partido por C. Luego, si multiplicamos A por C, va a ser igual a B al cuadrado. O lo que es lo mismo, C es igual a B cuadrado partido por A. Vamos a dibujarlo. Ponemos las dos rectas, como siempre, concurrentes, abertura que queramos, y vamos a ir colocando. En una de las rectas vamos a poner los segmentos A y B colocados. Vamos a ver, nos vamos a ir llevando ya el segmento A con el compás. Y ahora llevamos el segmento B a continuación. Y en la otra también tenemos que poner otra vez el segmento B, que ya tenemos cogida la medida. Luego nos sirve para marcar. Ahí estaría la medida del segmento B. Como siempre, cogeríamos una recta que saliera desde A, desde el primero, desde el extremo hasta B, extremo de B. Y a partir de ahí haríamos la paralela. Ahí lo tenemos y ya hemos averiguado el segmento C. Este segmento C es la tercera proporcional de los dos segmentos dados A y B. Como aplicación de esta tercera proporcional podemos ver, por ejemplo, cómo se hace el cuadrado de un segmento. O sea, A cuadrado igual a X. Tendremos un segmento A y nos basamos en esta tercera proporcional. Luego A por A sería igual a X a la incógnita. ¿Qué sería lo mismo que decir que A por A es igual a X por C, considerando que C es igual a la unidad? Luego, si despejamos, A partido por C es igual a X partido por A. O lo que es lo mismo, C partido por A es igual a A partido por X. Esta colocación nos beneficia porque la X siempre tiene que quedar en el exterior de las rectas. Vamos a ir trazando entonces dos rectas concurrentes de cualquier ángulo. Y nos vamos a ir llevando con el compás las medidas. Empezamos con la C, ya sabéis, os recuerdo que tiene que ir colocado desde donde cortan. Empezamos por la primera fracción, C, y a continuación A. Tomamos la medida de A con el compás y la llevamos a continuación del extremo de C. Vamos a nombrar. A continuación volvemos a poner la medida de A que ya teníamos tomada con el compás a partir del origen y nombramos. Vamos a ir trazando desde C hasta A una recta y tendremos que alargar esta de aquí para que nuestra paralela nos llegue. Y este sería nuestro cuadrado del segmento. Ya queda un poco grande por el tamaño del primer segmento A, pero se haría así. Llegamos a la media proporcional de un segmento. Dados dos segmentos A y B, se denomina media proporcional al segmento C si cumple que A partido por C es igual a C partido por B. Luego, si multiplicamos despejando A por B, C es igual a C cuadrado.
Luego C sería igual a la raíz de A por B. Para hallar la media proporcional gráficamente, colocamos el segmento a continuación el segmento B, y voy a hallar la mediatriz del segmento suma A más B. Para ello saco el compás con una medida mayor a la mitad visual. Trazo un arco desde el extremo y con la misma medida al otro lado. Ya lo tengo. Cuando tengo esta mediatriz, desde este centro voy a trazar un arco capaz de 90 grados. Es decir, media circunferencia. Ahora lo que tengo que hacer es subir una línea que vaya desde aquí, que es donde empieza A y termina B, y esto va a ser la media proporcional de los dos segmentos, es decir, va a valer raíz de A por B. Es el segmento C que estoy buscando. La media proporcional de un segmento está basado en los teoremas de Euclides del cateto y de la altura, que vamos a ver a continuación. En el teorema de la altura de un triángulo rectángulo respecto de la hipotenusa es media proporcional de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Vamos a hacerlo, y para ello, como en el anterior ejercicio, vamos a llevar un segmento a continuación del otro. Segmento A, segmento B. Vamos a trazar la mediatriz de la suma de estos dos segmentos. Y a continuación vamos a trazar el arco capaz de 90 grados o semicircunferencia desde el centro a los extremos. Como antes, vamos a levantar la altura entre A y B y vemos que si unimos esta altura con líneas que salen desde los extremos, lo que tenemos es un triángulo rectángulo. Luego esto se cumple, la altura de un triángulo rectángulo en rojo respecto a la hipotenusa, suma de A más B, es media proporcional de las proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. Bueno, pues ahora vamos a ver el teorema del cateto, que dice que en un triángulo rectángulo, un cateto es media proporcional entre la hipotenusa y su proyección sobre ella. Ahora vamos a poner el más largo de los dos, en este caso es A, primero, y B lo vamos a poner dentro de A. A ver, vamos a ver cómo lo pongo que se note por dónde acaba. Vamos a ponerlo ahí.
Ahí está acabando B. Ahí lo tenemos y ahora lo que vamos a hacer es el arco capaz para el segmento más largo, para el A, un arco capaz de 90 grados. Primero desde un lado y después desde este lado. Ya hemos ido al centro, trazamos la mediatriz. Y desde ese centro vamos a trazar el arco capaz de 90 grados en el caso de A. Bien. Levantamos la altura. Y ahora podemos trazar el triángulo rectángulo, viendo que el cateto que está puesto en rojo es la media proporcional al igual que la altura de aquí. Si comparamos esta medida con esta medida, es la misma. Con el teorema de Pitágoras también podemos ver otra forma de averiguar raíces. Este teorema nos dice que en un triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego, la hipotenusa A es igual a la raíz de b al cuadrado más c al cuadrado. O lo que es lo mismo, la hipotenusa A sería a la suma de las raíces de los dos catetos al cuadrado. Como aplicación lo podemos ver en un cuadrado de 1 por 1, cuya hipotenusa va a ser raíz de 2. Lo podemos ver en un cuadrado de 1 por 1, que si trazamos su diagonal, que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, nos da raíz de 2. Porque raíz de 2 sería igual a raíz de 1 al cuadrado más raíz de 1 al cuadrado.